Paz, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Que el Señor les bendiga en cualquier parte donde se encuentren. Amigos y oyentes, Dios bendiga sus vidas. Y gracias al Señor por el privilegio que me da en este hermoso estudio de su palabra, de exponer para nuestra edificación. Gracias a nuestro Dios que nos ha guardado en cualquier parte donde nos encontremos. Gracias a nuestro Dios por las bendiciones derramadas en cada uno de vosotros. Mis amados hermanos, hoy estaremos estudiando un tema muy hermoso. Gracias a nuestro Dios por su misión aquí en la tierra. Les saluda a su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. El eslogan nos dice: hacia un seguimiento genuino y auténtico con Cristo. Es su tema: un encuentro con el Maestro. Estamos en la primera semana, hoy sábado 8 de octubre del 2022, la misión de Cristo, parte 1. Y tenemos un hermoso texto que nos dice Juan 10:a. El propósito del ladrón es robar y matar, destruir. B. Mi propósito es darle vida, una vida plena, abundante. El objetivo nos dice aprender que la misión de Cristo es influenciar la vida, los demás hacia la plenitud, en el siendo que nuestra misión es compartir la buena noticia y que fuera de él no habrá sentido ni propósito. El objetivo principal de la misión de Jesucristo sobre la tierra, para muchos creyentes, el mensaje central de la misión de Jesucristo sobre la tierra fue su infinito amor, su misericordia y su bondad. Con sus enseñanzas, el Hijo de Dios nos mostró el camino a seguir y cómo contemplar la gloria de su creación. Es así como se explica el don, el maravilloso regalo que el Padre nos hizo enviándonos al Hijo. Sin el Hijo no podremos ser salvos, sino que estaremos siempre perdidos en esclavitud en el pecado. Por tanto, se sacrificó a sí mismo tomando forma de hombre humano por causa del pecado del mundo. No hay nada que podremos hacer nosotros solo para estar en presencia de Dios sin pecado. Dios nos ama talmente que a pesar de nuestros pecados continuará amándonos y nos ofrecerá siempre la posibilidad de ser salvos. Incluso si esto significa su humillación, incluso si esto significa que Dios no es adorado por ángeles sobre un trono, sino crucificado después de indecible humillación. Dios quiere hacerlo porque ama al hombre más de cuanto ama a su majestad. De hecho, en la creencia cristiana, ¿cómo podríamos nuestros pecados ser expiados sin la sangre de Cristo? Veamos el por qué cuando se peca y hay conciencia de haber pecado, por lo general se intenta remediar. Pero incluso si intentamos remediar este pecado, tal vez tratando de dar una compensación, el pecado permanece. Nadie puede quitar el pecado, excepto Cristo. Este fue el propósito, el objetivo principal de su misión sobre la tierra: quitar el pecado del mundo. Ojo, no quitar el pecado de Israel, sino quitar el pecado del mundo, como nos dice Juan en su capítulo 1, verso 29. Nos dice que el siguiente día vio Juan a Jesús
que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién cree que la sangre de Cristo puede lavar sus pecados y confía en Él? Cree en Él. Quien no cree que su sangre puede quitar sus pecados, simplemente no cree en el Evangelio. Juan capítulo 3, 16 al 21 nos dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por tanto, Dios no perdona los pecados desde lo alto, sino pagando Él mismo. Dios no alegó a una criatura suya. El sufrimiento en la cruz, Dios mismo estaba en la cruz, dándonos el máximo ejemplo de humildad, porque amaba al hombre, que se sacrificó por Él, cargando sobre sí todos los pecados del mundo y volviéndonos libres. En cambio, Satanás quiere que estemos esclavizados al pecado, cuando es muerte y destrucción. Y el Señor Jesús vino a darnos vida, a hacernos libres en una vida en abundancia. Una vida en abundancia, en avivamiento. Vemos en el capítulo 10 de Juan, verso 10, Jesús dijo: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A diferencia de un ladrón, el Señor Jesús no viene por razones egoístas. Viene a dar, no a recibir. Viene para que todos tengamos vida en Él, que es útil y significativa, alegre y eterna. Recibimos esta vida abundante el momento que lo aceptamos como nuestro Salvador. Jesús nos promete una vida mucho mejor de la que nos podríamos imaginar. Un concepto que nos recuerda es 1 Corintios 2:9, que nos dice así: Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El apóstol Pablo nos dice que Dios es capaz, hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y lo hace por su poder, un poder que está obrando dentro de nosotros, y le pertenecemos a Él, según nos lo dice Efesios 3:20. La vida abundante es la vida eterna, una vida que comienza en el momento que venimos a Cristo y lo recibimos como nuestro Salvador, y continuará a todo lo largo de la tierra, de toda la eternidad. La vida eterna por la cual un cristiano realmente se preocupa no es determinada por la duración, sino por la relación con Dios.
Esto es porque una vez que nos convertimos y recibimos el regalo del Espíritu Santo, se nos dice que ya tenemos la vida eterna. Primera de Juan 5, 11 al 13. Aunque no, por supuesto, en su plenitud, en la longitud de la vida. En la tierra no es sinónimo con la vida abundante. Finalmente, la vida de un cristiano gira alrededor del principio de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto nos enseña que la vida abundante es un proceso continuo de aprendizaje, práctica, maduración y asimismo como fracasos, recuperación, ajustes, perseverancia y vencimiento, porque nuestro estado actual vemos por espejo, puramente según nos dice 1 Corintios 13:12. Un día veremos a Dios cara a cara y le conoceremos completamente tal como seremos conocidos completamente. Ya no lucharemos con el pecado y la duda. Esto será la vida abundante, finalmente realizada. Como cristianos, nuestra perspectiva de la vida debe ser revolucionada, así como nos convertimos en nuevas creaciones cuando venimos a Cristo. Así debe ser transformada nuestra comprensión de la abundancia. La verdadera vida abundante consiste en una abundancia de amor, de gozo, de paz, paciencia, bondad, fe y el resto de los frutos del Espíritu Santo. No es una abundancia de cosas, consiste en una vida que es eterna y por lo tanto nuestro interés está en el eterno, no en el temporal. El apóstol Pablo nos amonesta a poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Nos confirma Colosenses 3:2. En nuestro recorrido por la vida, muchos cristianos más de alguna vez hemos tenido un encuentro con Jesús. Esto es la experiencia más maravillosa que cualquier persona pueda tener. Conocer a Jesús nos da vida eterna, nos hace libres, nos permite restaurar nuestra relación con el Padre y disfrutar de la plenitud de su gracia. Vemos a través de las Sagradas Escrituras de este hombre perseguidor de la iglesia como era Pablo. Antes de conocer a Jesús, el apóstol Pablo era conocido como Pablo de Tarso, un perseguidor de la iglesia cristiana, quien por su celo religioso pensaba que el cristianismo era un peligro para los judíos. La palabra describe la actitud de Saulo frente a la iglesia de la siguiente manera. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres y mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Hechos 9, 1 y 2. Sin embargo, cuando iba camino a Damasco, ocurrió lo extraordinario. Una luz rodeó al apóstol y así conoció a Jesús después de su encuentro. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Y se convirtió en el más ferviente predicador del Evangelio,
llevando el mensaje a todos los rincones de la tierra. Todos sabemos cuántas cosas pasó el apóstol Pablo por llevar el mensaje, por predicar la palabra de nuestro Dios. ¿Qué produjo un cambio tan radical la vida de Pablo? Un encuentro con Jesús. Y vemos que lo mismo sucedió con grandes hombres de Dios, como Jacob, Moisés, Pedro. Todos fueron transformados por el poder de un encuentro y además recibieron un poderoso llamado que los llevó a cumplir el propósito del Señor. Es importante entender que uno de los frutos de un encuentro es el llamado al ministerio. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. ¿A quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados? Hechos 26, 15 y 18. Hay personas que tratan de implementar la visión como si fuera un simple método, esperando ver grandes resultados, solamente por seguir algunos pasos, pero se olvidan de lo más importante, que todo, incluyendo el crecimiento ministerial, empieza teniendo un encuentro con Jesús. Amado amigo y hermano, ¿ha tenido usted un encuentro personal con Él, actor de la vida? Todo el éxito ministerial depende de su relación con Jesús, así que quiero invitarlo a que busque de todo corazón. El Señor anhela usarlo poderosamente para extender el reino de Dios a través de su vida. El propósito principal de la misión de Cristo en la tierra, la misión fundamental de Jesús en la tierra fue cumplir el plan de Dios, buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Él era consciente de su propósito, incluso desde una edad temprana. Lucas 2:49. Cuando María, angustiada, buscaba al niño y lo encontró. Y el niño Jesús le dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Intencionalmente se propuso cumplir Jesús. Jesús sabía que el plan de Dios para él era morir en la cruz como expiación por el pecado de aquellos que ponen su fe en Él, y resucitar de entre los muertos, victorioso sobre el pecado y la muerte. Entonces, hacia el final de su vida, Jesús se dirigió deliberadamente a Jerusalén, donde moriría. Miremos que nos dice Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de recibir arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesucristo vino para salvar a los pecadores, para comer con ellos, hablar con ellos y mostrarles su amor.
el amor de Dios. Lucas 5:32. De hecho, a menudo se le criticaba por pasar demasiado tiempo con los pecadores. Aquellos quienes los líderes religiosos que eran justos ante sus propios ojos habían desechado. Jesús no solo pasó tiempo con esas personas, sino que también la buscó, porque su misión era salvar a aquellas que necesitaban salvación. Durante el ministerio de Jesús, e intencionalmente se propuso mostrar a estos marginados el perdón y ofrecerles una nueva vida. Los ejemplos de que Cristo pasó tiempos con ellos, perdonando a todos los pecadores, se encontraba registrado en todos los evangelios, en los 4 evangelios. Jesús salvó a la mujer que fue sorprendida en adulterio, Juan 8:3 al 11. A la mujer pecadora con el frasco de alabastro, Lucas 7:36. Lucas 7:36. Y a su discípulo Mateo, que una vez fue recaudador de impuestos, Mateo capítulo 9, verso 9. Todo ser humano es un pecador que necesita salvación. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús hizo un camino de salvación para todos los que ponen su fe en Él. Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dando el regalo más preciado, su Hijo. El verso 18 nos dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 14:6. Jesús se muestra como el camino que lleva a la salvación, y nadie viene al Padre si no es por su Hijo Jesucristo. Y Gálatas 3:28 nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué maravillosa misión de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña a todos sus seguidores que nadie es demasiado pecador ni se encuentra demasiado alejado como para ser salvo. Un ejemplo de esto ocurre en Marcos 5 del 1 al 20, cuando Jesús restauró a un hombre que estaba poseído por un demonio. El hombre vivía en una cueva, literalmente, apartado de la sociedad. Jesús vino a salvar y perdonar a todos los pecadores, sin importar las circunstancias de su vida o sus experiencias, esas experiencias pasadas. Jesús viajó y sanó a todo tipo de personas que creían en su misión, incluso a los gentiles y los funcionarios romanos. Jesús también habló con la élite religiosa del día, que estaba dispuesta a escuchar. Juan capítulo 3. Jesús realizó milagros y explicó parábolas acerca de salvar a los perdidos para que todos pudiéramos entender su propósito. Jesús no esperó pasivamente a que los perdidos vinieran a Él, sino que los siguió. Explicó su misión activa en una parábola que se encontraba en Lucas 15, verso 1 al 7. En esta parábola, Jesús teje una historia sobre un hombre que pierde sus ovejas y deja el resto de su manada para encontrar a la oveja perdida.
Jesús concluye esta parábola diciendo: habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Lucas 15:7. Él cuenta una parábola similar sobre una moneda perdida en Lucas 15:8-10. Esta mujer alegre por encontrar la moneda y se goza con sus amigas por haberla encontrado. Verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Una vez más, concluyendo con la alegría en el cielo por un pecador arrepentido, Jesús también cuenta una historia sobre el hijo pródigo que regresa a la casa de su padre después de tomar muchas decisiones perjudiciales, que lo separa de su hogar. El padre recibe a su hijo con alegría, con gozo, porque el padre lo sentía perdido y él se gozó alegre de verlo encontrado y regresó a su casa. Así como Dios recibe a sus hijos que regresan a Él con un corazón arrepentido. Lucas 15, 21 y 22. Jesús es fiel a su misión. Incluso hoy llama a todos los pecadores unirse a la casa de su Padre. Él continúa buscando y salvando a los perdidos. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A nosotros es dada esta misión de seguir su ejemplo, de enseñar a otros este ministerio, y somos llamados a ser discípulos a todas las naciones. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18, 20. Yo les invito a que hagamos una invitación como a estos hombres que nos dice Juan en su capítulo 1, verso 40 al 46. La influencia como creyentes tiene que afectar otras vidas. Vemos este pasaje a personas que se encuentran con Cristo e imparten la noticia con otros. En Juan 1:40 hasta el 46 dice: Andrés dijo: hemos encontrado al Mesías. Cuando encontramos al Mesías, nuestra vida no vuelve a ser la misma y queremos compartir con otros lo que hemos vivido. Vemos primeramente a Andrés, que encontró primero a su hermano Simón. Segundo, Jesús se encontró con Felipe y lo llamó. Tercero, Felipe buscó a Natanael. Cuando nos encontramos con Jesús, hay un cambio en nosotros que nos tiene que llevar a invitar a los demás para que lo conozcan. Juan capítulo 9, verso 1 al 25. Cuenta tu historia
Todos tenemos una historia en Él. Todos tenemos una historia. Vemos el ciego del pasaje de Juan, capítulo 9, quien llegó a Jesús, tenía un trasfondo en su vida de bastante desprecio, pero Jesús, al obrar sanidad, trajo gran influencia a la vida de los religiosos, que se encontraban presentes. No podían creer y no querían entender lo que Jesús había hecho. Al final hubo un encuentro entre los padres y los religiosos. Y esto decían, verso 20, sabemos que este nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Y el verso 21 nos dice, lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor y puede responder por sí mismo. Y él respondió, yo era ciego, ahora veo. Cada uno de vosotros tenemos un testimonio de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida. Y tiene poder para influenciar en los demás. Jesús nos manda a ser amigos. Él dio este ejemplo. Lo podemos ver Lucas 5, 27 al 30. Jesús fue amigo de pecadores. Vemos que Él extendía su amor a las personas rechazadas por la sociedad. Es algo que no tiene explicación. Los religiosos tenían problemas con el afecto de Jesús hacia las personas, que ellos mismos despreciaban. Ellos tenían un concepto que la salvación era solo para ellos. Dios no podía amar a los recaudadores de impuestos. Y cuando Leví invitó a Jesús a su casa, los religiosos no gustaban y cuestionaban, porque come y bebe ustedes con los recaudadores de impuestos y pecadores. Jesús les dice, no vine para los sanos, sino a los enfermos. Él vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. Él fue amigo de pecadores. ¿Somos amigos de las personas que necesitan de Jesús? Hablemosles de las buenas nuevas. Esta es nuestra misión, hablar con seguridad, ser directos. Nuestro mensaje tiene que ser claro y directo. Dios nos está llamando a buscar y a extender su reino con una palabra certera. Vemos en Hechos capítulo 2, verso 1 hasta el 41. Y verso 8, 4, el capítulo 8 de Hechos, verso 4 y 8 dice, miremos el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, con el poder del Espíritu. Todos estamos llamados a anunciar el Evangelio y no estamos solos. El Señor está con nosotros y nos asegura que hasta el fin de los tiempos. Para este mundo, dice, no debemos mezclar las cosas. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, el capítulo 2, verso 1 hasta el 41 nos habla cuando el Espíritu Santo cayó como un estruendo repentino que vino del cielo. Eran como lenguas, dice, repartidas, y se asentaban sobre cada uno de ellos. Y fue para darles el poder, nos dice Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Dios quiere darnos su
poder para que seamos testigos de lo que Él hizo para poder compartir con todos, con todas las personas. Hemos recibido la dirección del Espíritu Santo para ir en pos de esta gente y entregar un claro testimonio de un Dios todopoderoso. Judíos y proselitos, cretenses y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. En nuestras manos está proclamar el glorioso evangelio. Pablo fue coherente en Hechos 17, capítulo 17, verso 16 hasta el 34. Pablo habló con coherencia. Ahí nos dice en el verso 22. Y habló, se puso en pie en medio del areópago y dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que les anuncio. Dios nos ha dado el mensaje de esperanza para el mundo. Mis amados hermanos, tenemos que comunicarlo de la mejor forma posible y creativa. Dios está cerca. Verso 27 nos dice: esto lo hizo Dios para que todos lo busquemos y aunque sea a tientas, lo encontremos. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Miremos el verso 30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Nuestro mensaje, las buenas nuevas, trae a las personas hacia el arrepentimiento. Amados hermanos, usemos nuestra influencia del Espíritu Santo para impartir, o sea, para impactar nuestro mundo y darle a conocer a Jesús. Cada uno de nosotros tenemos la influencia en nuestra zona, en nuestro entorno, con nuestras familias, con nuestros amigos, todos aquellos que nos rodean. La gente que te rodea, es necesario compartir a ese Dios no conocido, de una manera que aquellos puedan entenderlo y conocerlo. Compartámosle a todos el que nos rodea con el poder que Dios nos ha dado. Segunda de Timoteo nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Paz, amados hermanos. Seguidamente les invito a que doblemos nuestras rodillas para que hagamos una oración. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Padre, porque me has permitido estudiar tu palabra y exponerla, Señor, para todos aquellos, Señor, que escuchan por estos medios, Señor. Bendice a cada hermano, a cada oyente, en los lugares donde se encuentren. Gracias, Padre Santo, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, porque hasta este momento no nos ha hecho falta nada. Gracias, Padre, por sus cuidados y por sus maravillosos y grandes maravillas que usted ha hecho, Padre amado, mandando a su Hijo, Padre, con ese propósito, con esa misión de impartir su santa palabra
Gracias, Señor eterno. Gracias, Señor, porque hemos sido enseñados y asimismo, Padre Santo, enseñarle a todas aquellas personas que no conocen de su palabra, que no la han entendido y enseñarles a comprenderla de la mejor manera. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque para siempre es misericordia. Gracias, Señor, porque nos ha dado el don del Espíritu Santo para que podamos impartir su palabra y no tengamos temor, porque usted está con vosotros, Señor, guiándonos a toda verdad, para enseñarle a todos aquellos que nos rodean, a todos aquellos que están en nuestro entorno, Señor. Ayúdanos a ser testimonios vivos, Padre, para que ellos, Señor, vean en nosotros que andamos conforme a tu voluntad y que podamos, Señor, seguir adelante en este camino. Gracias, Padre. Bendice a nuestros hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, expositores, oradores, a todos aquellos oyentes, bendito Dios, de este grupo. Derrama bendición y dales espíritu de entendimiento, Señor. Ayuda a cada hermano, a cada oyente, Señor. Bendícele, Señor, y ayúdalos, Padre, para que tú, Padre Santo, seas exaltado y glorificado, que seas honrado, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Favor que te agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Paz, amados hermanos, edificados en la palabra. Que Dios bendiga a cada uno en este día.